Que tal, Celte? Soy Blas Rodrigo e vamos falar unha megallina del novo traballo que vou sacar, si todo va bien, dades estas circunstancias este mes de abril, a finales, ou para o próximo mes de maio, a ver como se van desendolcando los acontecimientos. El pasado día de San Patricio, 17 de marzo, saqué un nuevo videoclip y un nuevo tema que se llama Remanecer. Mucha xente pregúntame que por qué puse ese título, que si ya estaba previsto, y la verdad es que el nombre del tema, del videoclip y del álbum, que ya el mismo, y el Remanecer, estaba ya pensado pues en el pasado mes de Payares. O sea que no tengo ninguna bola de cristal. Y bueno, la verdad que y un título falladizo para estos tiempos que nos está tocando vivir. Ya sabéis lo que significa remanecer, que volver a mostrarse, resurdir de las cenices. Entonces, bueno, bien como Anie y Valdeu este, este nome. Y es la hora de remanecer. Yo pensélo porque el nuevo trabajo va buscando una migallina los orígenes del celtismo. Yo desde bien niño llevo buscando esos orígenes pues en cualquier sitio. Desde un río de aguas cristalinas, un ciollo, un monte, una carballera, y voy un poco entemeciendo la música que faigo yo, que son todos temas de nueva composición, son míos, que por supuesto bebe de las fontes de la música tradicional asturiana, como no podía ser de otra manera, y de la música celta en general, y voy un poco amestándola, haciendo una xermandía con sones de otros fasteres pues del mundo, principalmente de Europa, pero también faigo una búsqueda por el norte de África, concretamente en Marruecos, que hay una cultura dolménica pues igual que la nuestra, y endes que falen de que los celtes estuvieron ahí. También faigo un mecigallo con la música de Turquía, donde tuvieron, ya sabéis que tuvieron los Gálates. Hay una parte de Turquía que se llama la Galicia turca, y voy haciendo así pues un viaje buscando esos orígenes del celtismo. Y ya sabéis que las últimas investigaciones dicen que los celtes somos nosotros, los asturianos, los habitantes del noroeste peninsular, de lo que anguaño y el Estado español y el Estado de Portugal, el norte de Portugal, y por unas investigaciones del profesor Brian Sykes de la Universidad de Oxford, que fala de que, bueno, por análisis de muestras de ADN, fala que los celtes pues somos nosotros. Entonces, bueno, voy haciendo así un trabajo de investigación y de, como comento, de mecigallo de diferentes músicas con la mía. Yo creo que el resultado que va a prestaros, que es muy prestoso. Y bueno, pues poco más puedo deciros, nada más que lo escuchéis, tenéis el videoclip en las redes sociales mías, tanto en Instagram, Twitter, Facebook o YouTube. Y es muy fácil, llevar Rodrigo, el mi nombre, y buscáislo ahí, y si no lo visteis va a prestaros a hondo, creo yo. Además presento el nuevo invento, la gaita LED, que es una gaita pues igual que y una gaita asturiana, igual que el sonido igual de la gaita de toda la vida, pero lo que presenta es una innovación estética. Llevaba de ellos años intentando pues dar una innovación estética, a la redundancia, al instrumento, y yo creo que lo conseguí, por lo menos la gente que ya llena el mundo de la cultura tradicional, de la música étnica, de las músicas del mundo, que se queda mirando para el instrumento y después ya decide si gusta la música o si no me gusta. Pero por lo menos yo creo que eso que lo conseguí. Pues nada más, quiero desear mucha suerte, mucha fuerza a todos los asturianos, y gracias a la gente de asturias.com por acordarse de mí. Un saludo celta, ponemos el trisquel con la mano, un fuerte abrazo y un beso.